no, más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio el niño vivo, y da la mitad a la una, y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, da esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más acá. Vamos a decir amén. Dios es bueno, maravilloso. Como tema le puse, ¿verdad? El Señor me dio este tema: la sabiduría que viene de Dios. Sabemos que está la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios va a tener un resultado positivo en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la sabiduría no solo es para una tan sola cosa. La sabiduría que viene de Dios se usa en toda la área de nuestra vida. Para poder aconsejar a nuestros hijos, por ejemplo. Si no tenemos la sabiduría de Dios, hermanos, no vamos a dar un consejo bueno a nuestros hijos, aunque parezca bueno. Al final nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Bueno, hijo, yo quiero que usted estudie, y si me saca buena nota le voy a comprar un carro para quererlo animar. No está malo, ¿verdad? Cuando miramos así humanamente, podemos decir, wow, qué padre tan sabio, cómo está animando a su hijo. Y su hijo se pone pilas y hace buenas notas. Luego le va dando motivaciones así, de esa manera, de modo que se hace un gran personaje, muy respetado, muy estudioso y muchas cosas. Pero aquí lo malo es que la sabiduría no venía de Dios, sino que era una sabiduría natural. Nomás porque quería ver a su hija, a su hijo, ¿verdad? Motivado, y no se dio cuenta de que eso iba a traer un resultado negativo al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque no le puso el temor de Dios en su corazón, sino que lo que puso fue algo material para motivarle. Y la palabra es clara cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuestro hijo, hermano, puede ir caminando a la escuela, pero si nosotros le instruimos, ¿verdad?, que tema a Jehová, que no vaya a agarrar marihuana porque a Dios no le agrada, que no vaya a caer en fornicación porque a Dios no le agrada, estamos guiando a nuestro hijo a la salvación. Dice la Biblia que instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Pero hoy en día, hermanos, con nuestra propia sabiduría, muchas veces nos desconectamos de Dios y empezamos con nuestra propia ideología. Y muchas veces podemos ver nosotros, hermanos, que vamos a ver personas afuera que no son cristianos, y de pronto nosotros como cristianos estamos viendo que hay algo positivo. Dice uno, bueno, pues no son ni cristianos, y qué ejemplo, dice. ¿Sí? Pero es con la sabiduría humana, bien educado el muchacho y todo. Pero ¿qué va a pasar el día que muera sin Cristo? Va a llegar a un lugar de tormento, donde no sirvió de nada que lo hayan motivado para seguir las cosas de la vida, sino que todo fue un fracaso al final. Posiblemente en nuestra propia naturaleza miremos cómo ha prosperado la persona, ¿verdad? Cómo le aconsejaron desde niño, cómo lo guiaron, bien educado, no es malcriado. Y a veces podemos decir, bueno, pero mire,
Y esto que no son hijos de cristianos, miren qué educados son. Y a veces podemos decir, bueno, pero mire, y los hermanos que tienen esos hijos tan malcriados. Pero a veces es, hermano, porque nosotros no hemos pedido sabiduría a Dios. No actuamos también como cristianos a dar un consejo como lo dan ellos, ni tampoco le pedimos a Dios la sabiduría para poder aconsejar a nuestros hijos. Cuando el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos sabiduría, Dios nos da sabiduría. Esto hablando en el área de los hijos, ¿verdad? Con la sabiduría de Dios, hermano, nosotros podemos mantener a nuestros hijos en los caminos del Señor. Para que sea ejemplar, un buen cristiano. Que cuando vaya a la escuela diga, oye, pero tú eres un poco raro. ¿Qué pasa? Que, mira, nosotros nos ponemos un poco locos ahí. ¿Y tú qué te pasa? Puede contestar, no, es que mis padres me han enseñado el temor a Jehová. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y de pronto vamos a ver que tal vez aquellos jóvenes van a sus estudios, tal vez no andan los mejores carros, pero andan el temor de Jehová. Y aquellos andan bien motivados con carros, porque aquí hay personas muy millonarias que le dan todo a los hijos. Carros de último modelo, los mejores, bien motivados para sacar buenas notas. Y de pronto el muchacho humilde, con un carrito ahí, pero con el temor de Jehová. Que en aquel día, al morir, uno irá al cielo y otro, lamentablemente, por no haberse arrepentido, por culpa también de los padres, de no haber instruido a sus hijos en el temor de Dios, van a ir a dar a un lugar de tormento. Y posiblemente vaya a pasar como pasó con Lázaro y el rico. Oye, yo te miraba allá, ¿te acuerdas cuando muchas veces platicamos contigo y yo te decía que tú eras raro? Siempre te mirábamos como humilde, muy apagado, pero recuerdo que tú decías que tus padres te habían guiado por un buen camino, que eras temeroso de Dios. Más sin embargo, posiblemente no está en la Biblia, pero ya se imagina hablando de que haya una barrera ahí donde está el infierno y donde está el paraíso, y no poder cruzar allá y tener que hablar y tener que decir, ¿sabes qué? Nunca mis padres me enseñaron el camino correcto. Y lamentablemente, hermanos, que cuando a los hijos no se les instruye desde pequeño, es tremendo cuando llega el momento que ya están viejos. Han pasado cuántas desgracias en su vida por culpa de los padres, porque nunca quisieron ver al Señor como guianza. Ahora, vamos con la sabiduría también para nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros esposos. Muchas veces ásperos para hablar y no somos sabios. Rapidito está el sol sobre el esposo y sobre la esposa. Un grito que no viene de Dios. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros estamos conectados con Dios y le hemos pedido sabiduría a Dios, si hay algo incorrecto de la esposa, se le corrige con el amor de Dios, hasta con un abrazo de todo corazón, y funciona, porque está el amor de Dios. Ahora, cuando no está el amor de Dios, o de pronto perdemos la conexión, empezamos a hablar cosas que no convienen. Cosas que ya de pronto el enemigo ya empieza a meterse ahí. Y ya puso una flechita. Divorcio. Porque así trabaja el enemigo. Pero tenemos un Cristo glorioso, hermanos, que rompe cadenas. Así que usted órele al Señor y pídale sabiduría para poder gobernar su hogar como Dios quiere. Aleluya. De pronto vemos también hogares que no son cristianos y el esposo a cada rato lleva flores para mantener esa llama encendida. ¿Sí? Pero aquí hay algo, que si no está el amor de Dios ahí, las flores no van a servir de nada.
eso no va, déjeme decirle que al final de los tiempos vamos a ver que no trajo ningún resultado bueno. Porque es necesario, hermanos, que nosotros pidamos a Dios la sabiduría para todo lo que se ve de nuestra vida, en el trabajo, en todito. Sabiduría, hermanos, para cuando usted está en su trabajo, ¿verdad? Sabe cómo llevar las cosas bien, bajo el agrado del Señor. Cuando usted en su trabajo trabaja legalmente, Dios lo va a exaltar y usted es sabio. Pero cuando va y se esconde en el closet esperando que lleguen las 8 horas, ahí no hay sabiduría. Sí. Porque la sabiduría que da Dios, hay un despertar, porque hay una conexión con Dios. Lo primero que piensa es, bueno, yo no le puedo robar a mi patrón porque a Dios no le agrada, yo voy a trabajar legal, y empieza a trabajar legal. ¿Sí? Más sin embargo, cuando en nuestra propia naturaleza podemos pensar, no, pues ahorita nadie me mira, y nos ahí, ¿verdad?, en el closet escondidito, o viendo por una ventana qué horas asoma al patrón para ponerse a trabajar. Y de pronto llega el patrón y se sorprende y dice, bueno, pues cuando me fui casi está igual, ¿y qué pasó acá? Pero tal vez el patrón no dice nada y la persona que está trabajando ahí ni cuenta se da, porque ciertamente no está conectado con Dios. Entonces, si es sabio, hermano, y ha pedido sabiduría a Dios, él piensa más bien, hasta más trabaja cuando el patrón no está, ¿verdad? Porque él está conectado con Dios y sabe que a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque la Biblia expresa eso, que no podemos nosotros robarle a los patrones, ni tampoco los patrones tienen que robarle a sus trabajadores, sino que tiene que ser legal con sus trabajadores. La sabiduría que viene de Dios, hermano, nos mantiene firme en la salvación. Porque déjeme decirle que si no tenemos la sabiduría de Dios, nos vamos a descuidar y vamos a pensar que todo está bien. Porque no vamos nosotros a analizar toda el área de nuestra vida. Y muchas veces, hermano, puede ser que nos arrodillemos delante del Señor. Porque déjeme decirle que estar conectado con Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las cosas que son malas, el Señor nos está corrigiendo ahí. Pero posiblemente nos hinquemos a orar y empecemos, Señor, mira, yo quiero que me aumenten el sueldo, Señor, yo sé que tú tienes poder para hacerlo y ya me merezco un aumento, Señor. Sí. Pero ciertamente en el fondo sabe que cuando no está el patrón, pues allí hace algo que no le agrada a Dios. Entonces él perdió la conexión con Dios y no puede agradar a Dios. Entonces el Señor quiere, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, tengamos la sabiduría que Él da, porque de pronto también, hermanos, al caminar en este mundo vamos a encontrar cosas que no vamos a saber cómo tratarlas. Necesitamos la sabiduría de Dios para poderlas tratar, resolver la situación. Se imagina este hombre Salomón, ¿verdad? Él le pidió a Dios, ¿verdad?, que le diera entendimiento, le pidió sabiduría. Él no le pidió un aumento de salario a su patrón, bueno, no tenía, a lo mejor. Él no pidió riquezas para él, dice la Biblia, sino que él pidió un corazón, ¿verdad?, que estuviera conectado con Dios, para que Él le guiara y hacer las cosas bien como a Dios le agrada. Ahora, posiblemente no le voy a poder hablar toda la historia de este rey, porque al final se descuidó y ya usted sabe la historia, pero eso lo vamos a hablar tal vez en otra ocasión. Pero cuando perdemos la conexión con Dios, hermano, nuestra vida va a ser un desastre, todos los alrededor va a haber un desastre total. ¿Sí? Cuando usted se acerca a alguien para pedir un consejo, usted tiene que ser sabio para pedir ese consejo. Usted tiene que saber a dónde ir para pedir ese consejo. Tiene que ser inteligente, ¿verdad? Porque usted va a detectar quién le puede dar un buen consejo, que viene conectado con Dios.
Porque hoy en día, hermano, de pronto en nuestra desesperación vamos y mira, estoy desesperado. ¿Qué me aconseja usted? No hay lo que hacer acá. Y tal vez se lo pueda decir a alguien que está ya desconectado de Dios. Entonces, ¿para dónde lo va a mandar? Lo va a mandar para otro lado, donde Dios no quiere. La sabiduría para que el joven pueda tener su novia, para que la jovencita pueda tener su novio, ¿cómo debe de ser? Tiene que estar conectado con el Señor. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé revelación. No dejarse llevar por la emoción, sino que con la sabiduría de Dios empieza a orar a Dios, le empieza a pedir revelación a Dios, sabiduría a Dios. ¿Cómo va a ser su hogar? Y déjeme decirle que tenemos un Dios real, que cuando estamos conectados con Él, Él nos revela y nos hace saber qué es lo que va a pasar. Con la sabiduría que Dios da, hermano, nosotros podemos ver un asunto, lo analizamos con la sabiduría de Dios y todavía no hemos hecho nada, solamente hemos analizado. Y desde que hemos analizado con la sabiduría de Dios, ya miramos qué es lo que va a suceder más adelante y decimos, no me conviene. ¿Sí? Porque está conectado con Dios. Entonces Dios le revela lo que va a suceder y se detiene y Dios le da la respuesta. Más sin embargo, cuando es con nuestra propia naturaleza y perdemos la conexión con Dios, entonces ya no hay sabiduría de parte de Dios, sino que ya es lo nuestro. Ahora vamos a ver cómo me la gano, ahora voy a ver cómo me lo gano, con nuestra propia naturaleza, nuestra forma, nuestra propia manera de ser, pero no con el temor de Dios. Y es allí, hermano, donde podemos ver a veces que Dios quiere evitarnos, ¿verdad? Cuántos trompiezos en la vida, cuántas amarguras, ¿verdad? Pero no pedimos sabiduría a Dios. Aunque déjeme decirle que de pronto podemos clamar a Dios, podemos decir, Señor, es que esa es la princesa que tú tienes para mí. Y tal vez el Señor dice, no, mira. Y le hace ver, le puede hacer ver a su propia persona o a la persona allá. A veces Dios le puede decir, ¿sabes qué? Tú todavía no estás preparado. Eres celosísimo. Y ahí tiene que aceptarlo y decir, Señor, ayúdame en esta situación. Porque si es celoso, cuando se case su hogar va a ser un desastre total. Así que si alguno se siente que está pasando por la soledad, dele gracias a Dios, porque Dios trabaja así, para poderle dar algo maravilloso. Hay un hermano que pasó una situación así. Cuando no era cristiano, pues le salían muchas princesas en el mundo. Y él se sentía que la que quería, que no había problema. La cosa fue que cuando vino a los pies de Cristo, empezó a pedir a su esposa. El Señor tuvo que pasar por el fuego primero, para que no jugara. Porque ya se imagina un cristiano que viene del mundo, que tiene una, otra, y entra a la iglesia y también agarra aquella allá, porque tiene el carácter para poder hablar, el valor, y habla por allá, y ya esta se dejó con esta, y luego anda así. Pero cuando nosotros, hermanos, le pedimos al Señor, el Señor nos pasa por el fuego. Y déjeme decirle que a veces uno puede llorar. A veces uno puede decir, hombre, ¿cómo es posible si cuando no era cristiano, pues, y puede empezar a recordar, pues, ¿por qué no me casé en aquellos tiempos mejor? Pero Dios lo está pasando por un proceso para que su hogar no vaya a caer. Con la sabiduría de Dios, hermano, con la conexión de Dios, cuando estamos conectados con Dios, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Amén, aleluya. Así también, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos presentamos aquí, le pedimos sabiduría a Dios para no traer un mensaje para irle a tirar al hermano que predicó aquí, a la hermana que se paró aquí, porque eso no es de Dios. Preparar un mensaje, ¿verdad?, para venir, bueno, el hermano predicó el domingo, ahora voy a prepararme y agarra la Biblia y empieza. Esa no es sabiduría de Dios, está desconectado de Dios. Porque la conexión que tenemos con Dios es, hermanos, de traer una palabra que pueda salvar, que pueda edificar, que pueda traer una respuesta.
Este hombre, hermanos, en ese entonces no había ADN. Se imagina que qué difícil podía ser para él que tener que resolver una situación de y tenía que hacerla porque él era el rey. Posiblemente, hermanos, en su propia naturaleza, él hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, pues ¿saben qué? Encierren estas dos viejas locas, al niño me lo dan en adopción y al otro niño muerto me lo entierran y se arregló. ¿No es así? Ajá, pero como él se había conectado con Dios, le había pedido sabiduría a Dios, supo solucionar el problema. Y luego pues ya se imagina, ¿verdad? Ahí ya confundido él, pues, y si hubiera estado desconectado de Dios, no hubiera hallado qué hacer tal vez, ¿verdad? Pero tuvo la sabiduría que viene de Dios. Y es allí donde miró el pueblo, ¿verdad? Que era un hombre que tenía, porque dice la Escritura que tenía la sabiduría de Dios. Si podemos leer nosotros el 28, dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nosotros, hermanos, todos necesitamos la sabiduría de Dios, porque el diablo tiene muchas cosas en el camino para tumbarnos. Y muchas veces, hermanos, cuando no tenemos la sabiduría de Dios, no sabemos qué hacer y el enemigo muchas veces agarra ventaja de eso y nos desvía de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Pero muchas veces es, hermanos, porque hemos dejado de menos la sabiduría. Más nos enfocamos en pedirle a Dios que nos aumente en el trabajo, que nos haga un mejor trabajo, que ya la casa que tenemos, esa ya no me gusta, yo quiero una mejor, el carro ya no me gusta, quiero otro mejor, que sea del año. Pero no tenemos la sabiduría de Dios. No buscamos, no pedimos la sabiduría de Dios, sino que solamente pedimos cosas materiales. Y vemos que este hombre tuvo un buen resultado. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. O sea que a Dios le agradó que este hombre le pidiera sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Para poder tratar los casos que se le iban a venir en la vida. Así, hermanos, que nosotros, ¿verdad? El Señor nos llene de sabiduría a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Para que en su hogar el enemigo no se meta, sino que usted sea sabio. La mujer sabia, ¿verdad? Edifica su casa, más la necia la derriba. Cuando hay sabiduría de Dios, hermano, podemos ver muchas cosas, que el Señor nos guarda de muchas cosas. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 5. Está cerca de Pedro. Amén. Dice Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y déjeme decirle que ahí usted va a encontrar el mismo tema, la sabiduría que viene de Dios. Cuando busqué en el bosquejo, por un momentito me quise retroceder, cambiar el tema, porque estaba aquí escrito en la Biblia, pero no, cuando el Señor nos da algo, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque déjeme decirle que no fue que busqué aquí la sabiduría que viene de Dios y después me fui aquí, porque no le podemos mentir al Señor ni al pueblo, ¿verdad? Tenemos que hablar la verdad, no venir aquí a decir algo que no es. Cuando lo encontré aquí, déjeme decirle que me sentí
por un momento como un poco confundido, pero de pronto vino el Señor y lo tomé como una confirmación más bien, porque ya tuve una experiencia la vez pasada con un mensaje que Dios me lo dio y ya me había dado la palabra y todo, y andaba en todo, pero en eso me salió una predicación ahí y el predicador mencionó el mismo tema y cuando lo miré, por eso es bueno pedirle sabiduría a Dios. Y lo detuve. Y dije yo, no, pues ese tema ya está. Ya, no quisiera, decía yo, ¿verdad? En lo natural, ir a confundirlo allá y de pronto se vaya a convertir como en una copia, porque algo que le digo al Señor es no andar copiando predicaciones de nadie. Yo le digo al Señor, si me vas a dar, Señor, que sea directo tú y yo, pero no agarrar un mensaje de YouTube. Eso, el Señor trabaja de diferente manera, ¿verdad? Yo no le vengo a decir a usted, mire, no lo haga, porque posiblemente Dios vaya a trabajar con usted por esa área, ¿verdad? Así que no se vaya a sentir mal, ¿verdad? Pero en el caso mío, no ha sido orgullo, sino que lo que ha sido es que yo creo en un Dios que revela la palabra. Yo creo en un Dios que pone la palabra en nuestros labios, ¿verdad? Creo en esa promesa porque Él dijo le dijo a sus discípulos que cuando fueran llevados a los concilios, Él pondría palabras en la boca de ellos, ¿verdad? Que no se preocuparan qué iban a decir. Y yo he creído en el Señor. Y le pido al Señor, como ser humano, yo me puedo equivocar. Usted también se puede equivocar, ¿verdad? Pero le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder traer la palabra como el Señor quiere que la demos. Eso es lo que le pido siempre al Señor, ¿verdad? Para que podamos nosotros agradar al Señor. Dice en Proverbios, ahora vamos a leer bastante la Biblia. Busque ahí Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbio 1, capítulo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sé que aquí no hay ni uno que desprecie la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y la enseñanza. Porque el Señor nos enseña a nosotros, hermanos. Él nos muestra, ¿verdad?, sus caminos con la sabiduría que Él da, la enseñanza que Él nos da, ¿verdad?, para que nosotros caminemos al reino celestial, ¿verdad? Y no perder la salvación, que es tan importante, porque la sabiduría, hermano, no solo la vamos a utilizar para ser inteligente en lo que es en lo material, sino que en lo espiritual, porque ese es el objetivo y los propósitos del Señor, ¿verdad? Que le pidamos a Él inteligencia, sabiduría, ¿verdad? Porque el inteligente busca la salvación y con sabiduría la cuida, para no tropezar, para que el diablo no le vaya a robar el talento, ¿verdad? Sino que sea al contrario, más bien el Señor multiplica sus talentos cuando estamos conectados con Él. Ahora, cuando perdemos la conexión, lo que hacemos, pues en nuestra naturaleza, ¿verdad?, humana, es enterrar el talento, ¿verdad? Porque decimos, ¿no? ¿Y para qué? Porque déjeme decirle que usted y yo podemos ser muy buenos predicadores, podemos tener cosas muy especiales, pero si perdemos la conexión con Dios, vamos a menguar, ya no vamos a crecer como Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Porque el Señor quiere que crezcamos en sabiduría, ¿verdad? En entendimiento, que podamos entender cuando Él habla, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor habla y podemos malinterpretar, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor habla con la sabiduría que Él nos ha dado, entendemos, ¿verdad?, que es Él el que está hablando, que es su palabra viva, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, verso 16. Para que le podamos dar respaldo, ¿verdad?, a la palabra, al tema.
Aquí lo tengo yo. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantarle al Señor, ¿verdad? Con toda sabiduría. Que no sean los tigres del norte, ni los temerarios, ¿verdad? Porque ahora sí se está viendo ni bachata, sino que cantándole al Señor con la sabiduría que Él nos ha dado. Que Dios nos ha dado sabiduría para que nosotros entendamos lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Traemos una alabanza, ¿verdad? Esa alabanza tiene que llegar al trono de la gracia cuando la cantamos, ¿verdad? Porque si es bachata, hermano, estamos recordando el mundo. Son tigres del norte, está recordando la borrachera que daba en los tiempos pasados. Entonces, con la sabiduría de Dios, hermano, nosotros podemos cantar alabanzas, hermanos, que le agradan a Dios, cánticos espirituales, agradables delante de Dios. El Señor nos ha dado sabiduría, hermanos, para hacer cosas extraordinarias. De modo, hermanos, que otros van a ser ejemplos. Vamos a ser ejemplos para otros. Que vendrán, ¿verdad?, a los caminos del Señor, porque déjeme decirle que en el mundo hay mucha gente confundida, que no haya que hacer. Pero al ver, hermano, el ejemplo, ¿verdad?, de nosotros, no porque nosotros seamos mejores que ellos, sino que es Cristo que ha hecho una obra en nosotros. Porque toda buena obra, ¿verdad?, y don perfecto viene de Dios. Honremos a Dios, hermanos, cuando alguien se acerca, algún amigo se acerca y le empieza a dar a usted halago porque usted es un buen cristiano, porque da un buen ejemplo. Todo eso dedíqueselo al Señor, porque es para Dios, no para nosotros, ¿verdad? Cuando alguien llega, ¿verdad?, y le dice, oye, qué bonito canta, la honra y la gloria para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor fue, y ya que hablamos de eso, nuestro hermano pastor, de veras y no es broma. Yo nunca lo había oído cantar así, ¿verdad? Ahí está lo que el Señor da, ¿verdad? Bonitas alabanzas, muy espirituales, unos cánticos espirituales que el Señor quiere. ¿Sí? Ahora ya se imagina alguien que pase acá y se arranca con una bachata. Sí, y arruina todo, contamina. Porque déjenme decirles que vamos a tener hermanos que los visitan, amigos que nos visiten, van a decir, no, hombre, si esa, ahí las ando yo en el carro. Pero cuando nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la sabiduría, vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y cuando un hermano pasa, ¿verdad?, si él es nuevo, ¿verdad?, y pasa a cantar una alabanza y se canta la cucaracha, es que es el sabio para reprenderle, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor. Porque una vez en una iglesia un hermano dijo, yo quiero cantar un cántico, hermano. Pase, pues le dieron, pero solo así, ¿verdad?, porque no permitían al río. Aquí está, y empieza la cucaracha. Y todos los hermanos se quedaron. Pero tenemos que ser sabios, ¿verdad?, para enseñar y decirle, ¿sabe qué? Eso no le agrada al Señor, pero con la gracia de Dios. Porque si llega y le dice, usted es un hijo del diablo, pasó a cantar la cucaracha allá y eso no le agrada a Dios, y empieza, o sea, no está siendo sabio, no está edificando para nada. Pero con la sabiduría de Dios va a venir y le va a dar la palabra, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu Santo, y le va a empezar a instruir y lo va a hacer reconocer y va a decir, tal vez por inocencia lo hizo. No sabía yo qué era y qué más puedo hacer, cómo es esto. Y a usted le empieza a instruir, ¿verdad? Usted que es espiritual, le empieza a enseñar y decir, mira, esto es lo que le agrada a Dios, esto no, y lo va instruyendo, porque la palabra dice que el Señor nos ha dado luz para que nosotros alumbremos a los hombres. Ahora, ¿qué pasa? No va a ser toda la vida. Cuando la palabra dice que ¿verdad?, nosotros seremos luz y vamos a alumbrar a los hombres, no significa que toda la vida nosotros vamos a estar allí. No.
Alumbramos al hombre para que se conecte con Dios. Y después empieza a caminar él. Y luego agarra la luz directa que es Cristo Jesús. Y luego él puede alumbrar a otros. Así trabaja el Señor, ¿verdad? Y luego puede hasta pasar a contar su testimonio cuando se convirtió y posiblemente ahí salga la cucaracha. Y diga, yo recuerdo, hermanos, hasta con pena tal vez, ¿verdad? Recién convertido, yo, hermanos, pasé y yo no sabía, porque yo lo había escuchado así, que tenía unas palabras ahí de la Biblia y yo pensé que era agradable delante de Dios, porque déjeme decirle que muchos, ¿verdad? Que empiezan el evangelio, van a decir y van a hablar cosas que no son correctas. Ahora, nosotros que somos espirituales no les juzguemos, sino que démosle la palabra, la sana doctrina, para que se pueda él ir adoctrinando conforme a lo que el Señor mandó, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, trajo a Jesús, mandó a Jesús al mundo. Jesús dio la enseñanza que su Padre le había dado. Ahora el Espíritu Santo viene hacia nosotros y nos da la enseñanza que Jesús recibió del Padre, para que nosotros sigamos a Jesús, el ejemplo de Cristo. Tenemos un Cristo glorioso. Denle un aplauso al Señor. Eso es bueno y maravilloso. Tenemos un Cristo, hermano, glorioso, que si nosotros le pedimos, Él nos ayuda, ¿verdad? En todos esos problemas, hermanos, que se vienen en la vida, pidamos a Dios sabiduría para tratar todas las situaciones, ¿verdad? Y poder nosotros seguir adelante en Cristo Jesús, ¿verdad? También dentro de la congregación, hermanos, oremos unos por los otros.